Bienvenido a la comunidad de Cristo Vive. Mi casa, tu casa. Somos una congregación de hermanos redimidos por el glorioso sacrificio de Jesús, salvados por su gracia y perdonados de todos nuestros pecados. Regalo que nos lleva cada día a vivir en santidad, amor y compasión. Confiamos en las promesas de Dios, en el amor eterno de nuestro Señor Jesucristo y la compañía constante del Espíritu Santo. Nos alegra saber que Dios te ha traído hasta este lugar para que crezcas y seas como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios desea que ames a tu iglesia, sirvas a tu iglesia y seas la iglesia. La comunidad de Cristo Vive es tu casa. Iglesia Cristo Vive, transformados para transformar. Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Qué bueno volvernos a encontrar en esta mañana preciosa para glorificar y bendecir el nombre de nuestro Dios. El Salmo 117 es una invitación del salmista para el pueblo del Señor, y él dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido su nombre sobre toda la tierra, y su misericordia es grande sobre nosotros. Así, mis queridos hermanos y amigos, este es un tiempo especial para que nosotros podamos en esta mañana unirnos en alabanza y gratitud a ese Dios que ha sido bueno con nosotros, que ha sido misericordioso, y por eso en esta mañana damos a Él toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza que solo nuestro Dios le merece. Así que yo te invito allí donde está, vamos a iniciar orando a nuestro Dios. Vamos a decirle al Señor que estamos muy agradecidos con Él porque hemos sido guardados y protegidos bajo su mano. Amado Padre Celestial, en esta preciosa mañana te damos muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de unirnos para glorificarte y bendecirte. Somos un pueblo que estamos unidos, Señor, en esta mañana para darte gratitud a ti, oh Padre mío, porque usted ha sido nuestro protector y nuestra fuerza, nuestro proveedor y nuestro único auxilio. Por eso, Señor, en esta mañana damos a usted, mi Dios, toda la gloria y toda la alabanza que usted merece. Con alegría, con entusiasmo en esta mañana, Señor, queremos alabarte y queremos adorarte. Muchas gracias, Señor, por lo bueno y maravilloso que ha sido con nosotros. Para usted toda la gloria y para usted toda la alabanza. En el nombre de Jesús, amén. Así, mis hermanos, que sean todos bienvenidos a esta gran celebración de nuestra escuela dominical, y juntos allí en tu casa vas a unirte con tu familia para que juntos podamos alabar a aquel que vive por los siglos de los siglos. A su nombre sea toda la gloria. En esa mañana el Señor nos invita a que cantemos con júbilo, con gozo a la roca de nuestra salvación. Así que yo te invito a que tomes la mejor actitud en esa mañana y puedas tributarle a tu Dios tu mejor adoración y exalte su nombre. En esa mañana, Señor, te agradecemos por ser tan bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque has mostrado tu amor, tu misericordia, tu gracia para con tu pueblo. Hemos visto tu favor, hemos visto, Señor, cómo has guardado, cómo has provisto, Señor, para nosotros, y estamos agradecidos, Señor. Y en esta mañana, con corazones humildes, con corazones entregados y rendidos a ti, Señor, levantamos nuestras manos a ti y te rendimos nuestra adoración, porque tuya es, Señor. A nadie más sino a ti sea dada la gloria.
A nadie más, Señor, se abrirán nuestras bocas para proclamar que es el Señor, sino a ti, el único Dios verdadero, al único santo y verdadero Dios. Tu nombre exaltamos y proclamamos, Señor. Al alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir en mí el espíritu humilde, y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo.
que se encuentra en casa, vamos juntos a alabar al Señor en esta mañana con alegría en nuestro corazón, porque Él es nuestro todo. Vamos con esas palmas arriba. Y dígale: mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor, tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor, tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Tú eres nuestro todo, Señor. Apláudele fuerte al Rey ahí en casa. Vamos a cantar al Señor. Vamos con esas palmas arriba. Tú eres nuestro todo, Señor. Confiamos en tus promesas. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, vamos, dígalo. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirá, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo
haces bien. Permaneces en cada temor, de tu mano voy, siempre me sostienes en la oscuridad, a mi lado vas, siempre permaneces en cada temor, de tu mano voy, siempre me sostienes. Siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Sé que todo siempre tú lo haces bien. Sí, Señor, todo lo haces perfecto. Te damos muchas gracias, Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos, queremos dar una información muy importante y una buena noticia. Ya vamos a tener nuestra reapertura de nuestros cultos, pero solo vamos a iniciar con la escuela dominical. El 13 de septiembre va a ser nuestra primera escuela dominical y queremos que estén atentos a algunas recomendaciones que queremos darle, porque nosotros también estamos sometidos a lo que el gobierno, que los lineamientos que desde el presidente se están dando para las iglesias. Entonces, dentro de los lineamientos o de los protocolos que tenemos que cumplir para nuestras reuniones, quiero decirles, solo en la iglesia vamos a tener la oportunidad de tener 70 personas en el culto. Entonces, vamos a hacer 2 escuelas dominicales. La primera va a ser a las 8 de la mañana y la segunda va a ser a las 10. Pero hay algo muy importante allí en esto. Es que usted debe inscribirse con anticipación a cuál de las 2 escuelas dominicales va a asistir. ¿Por qué razón hay que hacerlo? Porque necesitamos llevar un control y necesitamos tener las cosas bien organizadas. Entonces, usted que es muy obediente y usted atiende bien a las indicaciones que le estamos dando, usted se va a dirigir a nuestra secretaria. Aquí en la secretaría va a estar nuestra hermana Cleidy atendiéndole y usted debe venir aquí a la secretaría a inscribirse. Y queremos que podamos atender a esto para que el 13 no vamos a tener complicaciones acá en la entrada. Porque van a tener prioridad para entrar son las personas que están inscritas. Así que mis hermanos y los amigos que están allí en sus casas también pendientes y deseosos de venir a la iglesia, queremos informarles esto y deben venir con su tapaboca. Los niños todavía deben quedar en casa
no vamos a estar trabajando todavía con la iglesia infantil y vamos a estar transmitiendo para aquellos hermanos y amigos que están en casa. Vamos a estar transmitiendo la escuela dominical de las 10 de la mañana. Y luego de este tiempo vamos a tener el tiempo con la iglesia CB Kids. Así que vamos a estar muy atentos a esto, a cumplir con estas indicaciones, porque nosotros como pueblo de Dios somos ejemplo y vamos a hacer las cosas bien hechas para la gloria del Señor. La comunidad Cristo Vive te da la bienvenida. Has venido a escuchar palabra de Dios. Saca tu Biblia y tu libreta de apuntes y juntos escuchemos el consejo de Dios. Iglesia Cristo Vive, transformados para transformar. Muy buenos días a todos mis hermanos, a toda la iglesia que está en casa, a los amigos, a todos que nos han seguido durante estos meses a través de las redes sociales. Así que para nosotros es un privilegio nuevamente estar con ustedes para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a estar hoy hablando de un tema que posiblemente en nuestras iglesias muy poco se trata. Y vamos a hablar el tema en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, y vamos a estar hablando del tema de la persecución venidera en el versículo 16. Mateo capítulo 10, versículo 16. Dice así la palabra de Dios: He aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudente como serpiente y sencillo como paloma. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. En aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros lo que vas a hablar, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Esta es la palabra que hoy nos va a enseñar. Jesús venía haciendo muchos milagros. Jesús venía de enseñar y de instruir a sus discípulos en el Sermón del Monte. Del capítulo 5 al 7, allí vemos toda el discurso de formación de Jesús a sus discípulos. Entonces,
hace una elección de esos discípulos, hace una elección de 12 hombres cercanos que iban a estar ministrando con él, y los llamó apóstoles. Tomó 12 hombres y a esos 12 hombres le dio instrucciones cómo debían de llevar el mensaje, qué debían de hacer. Jesús les da unas pautas que son sumamente importantes para todo discípulo y especialmente para los apóstoles. Así que Jesús les habla y le da ciertas pautas que son la clave para ellos ir a predicar, a cumplir con la misión. El hermano Haliniski en la escuela dominical pasada habló de las misiones. Y entonces Jesús, como ese hombre importante, ese hombre sincero, ese hombre misericordioso, le revela algo. A causa de esta misión que ustedes van a realizar, a causa de esta gran comisión que yo les voy a dar, de ir a predicar el evangelio y hacer milagros, hacer tantas cosas importantes, ustedes por esto van a ser perseguidos. Ustedes van a tener mucha persecución de las diferentes autoridades, de todas las personas importantes que no están de acuerdo con lo que ustedes están haciendo. Ustedes van a ser perseguidos. Y les dio ciertas indicaciones para que pudieran enfrentar la persecución. Y Él les dice en el versículo 16 que Él los iba a enviar como oveja en medio de lobos. Ustedes van a cumplir esta misión y va a ser una misión peligrosa. Porque imagínese usted una oveja en medio de lobo, qué peligro no correrá. Y Jesús literalmente le dice eso. Ellos conocían muy bien las características de una oveja y también las características de los lobos. De hecho, el rebaño peligraba porque alrededor del rebaño habían lobos hambrientos. Entonces, la figura que utiliza Jesús para decirle que iban a ser perseguidos, que ellos iban a andar en medio de lobos, que ellos iban a ser como ovejas en medio de lobos, que había peligro. Eso es lo que Jesús le dice a estos hombres. Y dice: sed pues prudente como serpientes y sencillos como paloma. Prudente. Ellos en el Sermón del Monte habían aprendido tantas cosas que eran de suma importancia para su diario vivir y para su relación. En medio de todas las circunstancias adversas, ellos debían de observar una conducta del reino de los cielos. El apóstol Pablo escribe en una de las epístolas y dice que nuestra gentileza sean conocidas de todos los hombres. El Señor está cerca. El Señor, Pablo le estaba diciendo a los hermanos que nosotros debemos tener una característica especial como siervo del Señor, que debían de conocernos por nuestra educación, por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de expresarnos, por nuestra forma de conducirnos dentro y fuera de una sociedad. Y eso es lo que Jesús le recomienda a sus apóstoles. Ustedes van a andar en peligro, pero ese peligro ustedes no van a andar prevenidos, no van a andar prejuiciados. Ustedes van a andar
prudentemente van a llegar donde deben de llegar, a actuar como hijos de Dios dentro de unos parámetros de educación. Y deben ser sencillos, no deben de tener una doble personalidad, sino sencillos, hombres de Dios, hombres que se les vea el carácter del reino de los cielos. Esas son las indicaciones que Jesús le hace a sus discípulos. Y cuando vayan a una parte, ustedes van a decir que el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que nosotros debemos de anunciar. Que el reino de los cielos se ha acercado, no tanto porque yo vaya a predicar, a explicar del reino de los cielos, sino que yo soy portavoz, soy una figura directa para dar a entender que yo formo parte del reino de los cielos. Ese es el mensaje que ustedes van a dar. Ustedes van a llevar ese mensaje. Y guárdense de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas serán azotados. Eso fue lo que Jesús sinceramente les estaba diciendo. Ustedes, por predicar, por llevar la misión, por ir a llevar el mensaje, ustedes van a ser confrontados. Y eso es lo que nosotros vemos en el libro de los Hechos, que es un libro muy ilustrativo de cómo los apóstoles desde sus inicios fueron perseguidos. Todo lo que Jesús les dijo que iba a acontecer en su ministerio, allí les aconteció. Dice que Pedro y Juan, en el capítulo 4 de Hechos, dice que Pedro y Juan fueron llevados al concilio. Fueron llevados a una reunión de jerarquía eclesiástica y del gobierno, al concilio. Allí los llevaron a causa de que ellos hicieron un milagro en un hombre cojo. Este hombre que se ponía en cierto lugar en la puerta del templo llamada la Hermosa. Era conocido como un hombre que pedía allí limosna, un hombre que pedía ayuda. Incluso cuando Pedro y Juan entraron allí a ese lugar a orar, iban a orar, este hombre se le acerca y le pide. Pero ellos no tenían dinero, sino que le dijeron: de lo que tenemos, te vamos a dar. ¿Y qué le dieron? Que enderezaron su caminar. Pusieron a este hombre bien, porque eso era lo que el Señor les había dicho, que ellos donde llegarían, darían a conocer a través de los milagros el reino de los cielos. Así que aquel hombre fue sanado, todo el mundo se dio cuenta y esa noticia corrió a la sociedad, porque toda noticia, sea buena o mala, se filtra, se va. Y aquellos hombres fueron llevados al concilio, fueron llevados allí delante de los gobernantes de Jerusalén, a los ancianos, los escribas. Estaba Anás y Caifás, estaba un hombre llamado Alejandro y estaba Juan también allí, un hombre. Todos formaban parte de la familia de los sumos sacerdotes. Y lo llamaron, que por qué. Hoy nosotros a ustedes los interrogamos: ¿por qué ustedes han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernante del pueblo y anciano de Israel, puesto que hoy se nos interroga por el beneficio que hemos hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel
que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Allí se está cumpliendo la palabra que iban a ser perseguidos, iban a ser llevados delante de concilio, pero también el Señor les había dicho: no se preocupen, porque lo que ustedes van a hablar, lo van a hablar bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Y aquellos hombres se atrevieron con denuedo, se atrevieron con mucha valentía a hablarle a aquellos hombres importantes, a todos aquellos hombres que los llamaron para que ellos pudieran dar testimonio por qué lo hacían. Y ellos de una vez le dijeron por qué lo hicieron. Y estamos aquí porque somos representantes de ese que ustedes crucificaron. No solamente decían del milagro, sino que estaban diciendo que estaban de parte de Jesús de Nazaret. Y miren lo que dice entonces estos hombres en su defensa. Y les dicen en el versículo 12, les dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y dice el versículo 13 de Hechos capítulo 4, que aquellos hombres entonces vinieron viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Eran hombres común y corriente, eran hombres del vulgo. Incluso Pedro era una persona analfabeta, pero él se había encontrado con el que da la sabiduría. Él había sido discipulado con el que lo sabe todo, el que tiene toda la sabiduría del mundo. Así que, hermano, cuando Dios nos manda, Dios nos llamó a nosotros no solamente para experimentar la salvación, la vida eterna, sino para que nosotros la diésemos a conocer a los demás. Y es por eso que entonces nos ha comisionado para llevar el evangelio, pero que dentro de esa comisión vamos a sufrir persecución. En Juan capítulo 16, versículo 33 dice el Señor que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Se dice que dentro de las naciones parece algo como extraño que dentro de las naciones donde se persigue el evangelio, Colombia está entre los 50 países que persiguen el evangelio. Parece cosa como extraña, porque nosotros decimos, bueno, nosotros todavía tenemos libertad para predicar el evangelio. Yo aquí en Pelaya, gloria a Dios, yo puedo ir a las veredas, puedo salir a las veredas, puedo predicar en cualquier parte de aquí, en todas estas regiones, y todavía no hemos. Pero dicen que en Colombia es uno de los países donde hay regiones, departamentos, donde hay municipios que ya el evangelio tiene que ser los hermanos tienen que ser muy cautelosos para predicar el evangelio. Y eso lo dijo el Señor, que íbamos a tener persecución. Y íbamos incluso en los países, por ejemplo, países donde hay 5 países donde la persecución a los cristianos es enmarcada. Allí, si saben que alguien sospecha de que alguien está siguiendo la fe en Cristo Jesús, inmediatamente le hacen un seguimiento, y si descubren que es cristiano, puede pagar hasta con su vida. Puede pagar hasta con su vida. Los países donde los 5 países que han hecho un estudio a nivel, muchas ONG que están tratando de ayudar a los cristianos en todo el mundo, han hecho un balance, y hay 5 países que son países donde ser cristiano, prácticamente firmar uno su sentencia de muerte.
Y él dice que el primer país es Corea del Norte, donde miles de cristianos están en campos de concentración. Muchos cristianos están en celdas donde no ven la luz. Muchos cristianos, pero parece algo paradójico, que a la medida que va avanzando la persecución, la iglesia se va multiplicando, la iglesia va tomando fuerzas, porque es en la persecución cuando más se predica del evangelio, más se predica. Lo podemos ver cuando la iglesia que estaba en Jerusalén fue perseguida, que salieron y fueron, incluso Esteban murió y toda esa gente, y salieron todos los discípulos por todos los pueblos existentes alrededor, y ellos iban buscando, corriendo, y entonces la gente le preguntaba que por qué, y ellos tenían que pararse a explicar por qué de la persecución. Entonces, esos países, por ejemplo, Afganistán, que son países donde el Islam es el 99.9% de la población son del Islam. En Somalia, en Sudán, en Pakistán, esos son países donde ser cristiano hay que pagarlo con el precio de la vida. Y eso Jesús se lo dijo a sus discípulos, se los dijo a esos hombres que habían hecho él un círculo como más cerrado con 12 y los envió. Ellos, la mayoría de ellos murieron, entregaron su vida, fueron crucificados. Dicen que Pedro murió con la cabeza hacia abajo, lo crucificaron. Muchos murieron en la hoguera. Otros fueron desterrados, como el caso de Juan, fue llevado a la isla de Pasmo y allí Dios le reveló el libro de Apocalipsis. En el exilio, en una isla rocosa donde no había vida, allí mandaron a este hombre. Y allí Dios se glorificó, porque Dios se glorifica en todos los momentos de la vida de los cristianos. Así que esto fue lo que el Señor le dijo a sus discípulos: ustedes van a ser perseguidos, ustedes van a ser llevados delante de gobernadores, de reyes, van ustedes por causa de mí, y tienen que dar testimonio a ellos y a los gentiles. No es extraño. Jesús no ocultó esa gran realidad. Nosotros en este momento tenemos una bonanza. Dormimos bien. Hay muchos predicadores que tienen sus mansiones, que tienen todo. Sí, predican sin ningún problema. Pero hay otras naciones en África, en Asia, donde hay que ocultarse, esconderse en sitios. Tienen que poner señalizaciones para dar señal de que en tal parte se va a realizar un servicio. Aquí nosotros lo hacemos por las redes sociales, invitamos tal día, nos encontramos en tal parte, gran campaña evangelística, va a haber esto y todo, y pegamos afiches y todas esas cosas. Incluso la gente es invitada por todos los medios de comunicación. Y a nosotros no se nos dice nada. Y nosotros salimos por la calle y vamos y hablamos del evangelio. A cualquiera nos llama para que le expliquemos. Pero hay países donde usted no puede decir nada. Hay países, por el caso, me dice un hermano que estuvo en España, que en España usted no puede predicar ni hablar libremente del evangelio. Usted de pronto en España, si quiere evangelizar, pone en un lugar una mesita, pone varios libros y la gente ve los libros y entonces empieza. Y si no le preguntan sobre la Biblia, usted no puede hablar de ella.
En cambio, aquí nosotros tenemos el privilegio de cargar la Biblia, el Nuevo Testamento en nuestros bolsos, ponerlo en lugares, llevarlos a los hospitales. Hay una misión especial de parte de los Gedeones, donde llevan miles de millones de Nuevo Testamento. Incluso hoy tuve en un lugar donde vi Nuevos Testamentos camuflados para el ejército. Miren qué bendición, qué bonanza maravillosa, pero nosotros no hemos llegado todavía a ser perseguidos. Sí hay limitaciones en ciertos lugares de Colombia y todo, pero estamos todavía predicando el Evangelio. Y miren, entonces el Señor fue enfático en decir que nosotros teníamos que predicar el Evangelio y ser prudentes y sencillos para predicarlo. No lo compliquemos. El mensaje de la palabra de la cruz es sencillo. Sencillamente Jesús vino a entregar su vida por mi vida. No sigamos desaprovechando el tiempo, porque habrá un tiempo, hermanos, según como vamos a nivel mundial, se van a ir cerrando los espacios donde usted no podrá, Señor, sino pagar un precio para poder hablar. Ahora nosotros podemos salir libremente, hablar del Evangelio. No hay que pagar precio. La gente nos llama para que le expliquemos, para que le hagamos servicio, para que le expliquemos la palabra de Dios. Así que mis amados hermanos, amada iglesia que está en este tiempo recogida en casa, que ha tenido el privilegio de leer, de escudriñar las Escrituras, hay momentos especiales donde nosotros podemos aprovechar este tiempo para nosotros dedicarle un tiempo de predicación y de enseñar la palabra a aquellas personas que están necesitados. Y el Señor también sigue diciendo que debemos de hablar y que Él nos va a dar el espacio para hablar con el poder del Espíritu Santo. Y dice el Señor que esa persecución no va a ser por las personas, únicamente por las personas, por los gobernantes, por los concilios, sino que también habrá una división en nuestros hogares. Dice que el hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Dicen que en esos países donde hay la persecución del Evangelio, muchas familias se han fragmentado por el Evangelio, porque aquel que lleva el Evangelio a la familia es denunciado públicamente, es denunciado por sus mismos familiares. Y hay países, miren qué horrorazo, qué horror tan grande. Hay países donde descubren que un hijo o que el padre o que la madre están siguiendo a Jesús, y no son las autoridades los que los meten presos, los que los llevan a la pena de muerte, sino que los propios familiares tienen que matarlos. ¿Sí? Tienen que sacrificar a sus hijos. Los hijos sacrifican a los padres. Miren hasta dónde ha llegado. Todavía nosotros por aquí no ha pasado eso, hermano. Así que antes que eso acontezca, donde nosotros tengamos que pagar un precio a causa de predicar el Evangelio, y estamos todavía a tiempo. La iglesia primitiva sufrió muchas persecuciones, pero fue triunfante. Ellos se gozaban y compartían. Así dice la Biblia, que ellos en medio de las persecuciones tenían todas las cosas en común, y que cuando Pedro y Juan salían de allí de ser perseguidos, ellos podían dar testimonio y celebraban. Y aquellos que un día se atrevieron a perseguir a la iglesia, muchos se convirtieron al Señor. Entre ellos tenemos el testimonio de Saulo de Tarso, quien llegó a ser Pablo, el hombre
que ha trascendido la historia de la predicación del Evangelio. Así que nada de lo que usted y yo hagamos por el Señor, por la obra del Señor, no tendrá su recompensa. El Señor va a recompensarnos. Me llama la atención lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 6 y el versículo 10 dice así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, y habiendo servido a los santos y sirviendo aún. Y dice el versículo 11: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. La promesa es la vida eterna, pero tenemos que disfrutar la vida eterna y hacer que otros también disfruten de ese privilegio. Mi hermano, somos llamados a predicar el Evangelio, pero eso también tiene sus repercusiones. Somos llamados a llevar el mensaje, somos llamados a cumplir una misión, pero consecuencia de esa misión que el Señor nos ha dado es la persecución. Pero Dios quiere que en medio de todas las cosas, de la persecución, de la paz, la bonanza que tenemos, nosotros podamos hacer buen uso de esa gran responsabilidad de ir y predicar el Evangelio. Y debemos de hacerlo ¿cómo? Con prudencia y con sencillez de corazón. Así como dijo Jesús: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es lo que está el Señor pidiendo de nosotros, que nos constituyamos en buenos misioneros, y que si hay consecuencias por predicar el Evangelio, el Señor nos va a dar el privilegio de salir en victoria, porque con Cristo somos más que vencedores. El Señor quiere que tú seas un valiente expositor de las verdades del reino de los cielos. Quiero orar por ti, amado hermano, y quiero orar por ti que estás pensando ser un misionero, pero ser misionero requiere de una gran responsabilidad, porque es una misión importante para el reino de los cielos, y el Señor nos ha llamado para servirle en su reino a través de dar a conocer el reino de los cielos, que se ha hecho patético en cada uno de nosotros. La palabra de verdad está en la iglesia. La palabra de verdad está por confirmarse a través de nosotros, y es a través de ir y predicar el Evangelio. Quiero orar por ti. Padre, en esta mañana me acerco a ti, Señor, con el corazón agradecido, con el reino de los cielos, Señor, abierto delante de mí. Incluso las ventanas de los cielos abiertas para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estoy orando porque hemos experimentado a través de esta pandemia que verdaderamente es significativo predicar el reino de los cielos. En esta pandemia miles y miles de personas han tomado su decisión por Cristo. Y verdaderamente en esta pandemia nuestro corazón ha quedado descubierto. Hemos dicho que todo depende de ti
y todo es para ti. Estoy orando para que la iglesia universal, la iglesia local, tome conciencia de que fuimos, Señor, llamados para cumplir una gran comisión de ir y llevar el evangelio, discipular a todas las naciones, porque es el compromiso y es lo que tú le diste, Señor, a la iglesia como encomienda. Muchas gracias, Padre, por la iglesia Cristo Vive, porque en medio de todas estas limitaciones a causa de la pandemia hemos podido llevar el evangelio, Señor, y lo seguiremos llevando. Permite que cuando vamos a abrir muy pronto, el 13 de septiembre, Señor, las instalaciones y tú nos des la palabra adecuada para darle la bienvenida no solamente a los que formamos parte del reino, sino a aquellos que también se están esforzando por formar parte de ese glorioso reino de los cielos. Te doy gracias porque tú has sido, Señor, y seguirás siendo fiel. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga. Mis amados hermanos, en comunión con el Señor, hoy, el primer domingo de septiembre, vamos a hacernos partícipe de la cena del Señor. Así que allí en casa, con todos los miembros bautizados en comunión, tú te vas a hacer partícipe de esta gran celebración. Así que toma los elementos de la cena, como lo es el pan y el vino, y juntos vamos a tomarlo. Y lo vamos a hacer en santidad, en compromiso y en responsabilidad como hijos de Dios. Porque yo sé que cada vez que nosotros participamos honestamente, consagrados al Señor de la cena, nosotros vamos a recibir bendición, y lo más importante es que va a haber salud física, espiritual, social y de todo lo que usted crea que le añadimos a través de participar de esta gran cena como hijos del Señor. Así que participemos del pan y del vino. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad que nos has dado como miembro de la iglesia para hacernos partícipe y conmemorar tu nombre, Señor, y anunciar que el reino de los cielos es vigente, es una realidad en cada uno de tus hijos. Te damos gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Valiente y alegre servía a Dios.
buenos días, chicos, bienvenidos a CB Kids en casa. Gracias por conectarte con nosotros. Te invito a que en la mañana de hoy podamos orar y dedicarle este tiempo al Señor para que Él, por medio de su palabra, hable a nuestros corazones. Señor Jesús, gracias por el día de hoy. Gracias por amarnos y gracias por salvarnos. Te pedimos, Señor, que en este día y en este tiempo que vamos a estar compartiendo tu palabra, hables a cada uno de nosotros, Señor, y nos enseñes por medio de las bienaventuranzas cuál es el verdadero gozo y el verdadero regocijo en ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. El tema del día de hoy, la bienaventuranza que nos corresponde en el día de hoy, es la quinta. Y esta es: bienaventurados los misericordiosos. El versículo lo puedes encontrar en Mateo capítulo 5, el versículo 7, y dice así: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Como ya sabes, o si eres nuevo en nuestros programas de CB Kids en casa, te recordamos que la persona bienaventurada es aquella persona que es feliz y que es dichosa. Aquí se nos dice, Jesús le está diciendo a sus discípulos que son dichosos, son felices todas aquellas personas misericordiosas. Pero, ¿qué significa ser una persona misericordiosa? Bueno, una persona misericordiosa es aquella que es compasiva con aquellas personas que están en necesidad, con aquellas personas que están pasando dolor, que están pasando sufrimiento, o con aquellas personas que están lejos y separadas de nuestro Dios. Así que el Señor nos está mandando a que tú y yo seamos gozosos al ser misericordiosos con nuestro prójimo, a ser misericordiosos con todas aquellas personas que están en dolor, que están en necesidad, pero sobre todo con aquellas personas que necesitan también recibir el perdón de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios lleno de misericordia. El mejor ejemplo de misericordia es Él, porque Él cada día hace salir su sol sobre justos e injustos. Él cada día nos permite respirar a todos nosotros y su misericordia no hace que nos pague conforme a nuestras faltas, conforme a nuestras ofensas y a lo mal que nosotros a veces nos portamos con Él y con nuestro prójimo. Así que el mejor y más grande ejemplo de misericordia es el ejemplo de nuestro Dios. Así como nuestro Dios es misericordioso contigo y conmigo, Él quiere que nosotros también practiquemos la misericordia con nuestro prójimo. Así como hemos recibido esa misericordia de Él, Él quiere que nosotros también impartamos esa misericordia para con todas aquellas personas que necesitan de ti y de mí, que seamos ese reflejo de nuestro buen Dios. Ser misericordioso es tener compasión de los otros. Es tener un corazón lleno de amor hacia con todas aquellas personas que quizás en algunos momentos nos hacen daño. Así como nosotros a veces pecamos con Dios y el Señor es misericordioso en perdonarnos, tú y yo también hemos sido llamados a eso. Hemos sido llamados a ser misericordiosos, a ser perdonadores con nuestro prójimo. Incluso cuando a veces ellos no merecen que nosotros seamos misericordiosos. Recuerda que Jesús le está diciendo a sus discípulos que son dichosos y felices los misericordiosos y ellos alcanzarán la misericordia. Es como el perdón, que unos versículos más adelante Jesús va a estar hablando del perdón a sus discípulos en este Sermón del Monte. Le está diciendo a sus discípulos aquí Jesús, si nosotros perdonamos a los hombres sus ofensas, Él también los perdonará. Pero si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, ¿qué creen que pasará? Así también pasa con la misericordia. Cuando tú eres misericordioso, alcanzas la misericordia de tu buen Dios. Ahora quiero que estés muy atento, muy concentrado, porque vamos a ver una historia bíblica súper chévere, súper genial, que nos va a ilustrar este tema de la misericordia. Dos personajes
muy importante en la historia del pueblo del Señor que nos van a retar en este importante tema del día de hoy. Así que te invito a que estés muy atento. Historias de la Biblia. David y Saúl. Este es David. David era un pastor de ovejas que vivía en Israel. David fue escogido por Dios para ser el próximo rey de Israel, cuando era solo un niño. Pero David tuvo que esperar mucho tiempo hasta que esa promesa se hiciera realidad, porque había otro rey en Israel llamado Saúl. Saúl era fuerte y alto y parecía todo lo que un rey debe ser, pero Saúl no siguió a Dios, como se suponía que debía. Y por esa razón, Dios eligió tomar el reino de Saúl y dárselo a David. David se convirtió en un gran guerrero. Y todo el mundo en el reino lo amaba. Esto hizo que Saúl estuviera celoso y odiara a David porque pensó que trataría de matarlo y tomar el trono de su familia. Así que Saúl quería matar a David. Lo persiguió, pero no lo pudo atrapar. Un día, Saúl supo que David estaba en el desierto de En-Gadi. Así que reunió a 3,000 de sus mejores soldados y fue a buscar a David para matarlo. Durante la búsqueda de David, Saúl fue a una cueva para descansar. Y en esta misma cueva era en la que David y sus hombres estaban escondidos. Cuando los hombres de David se dieron cuenta de que Saúl no estaba al tanto de que David estaba allí y por lo tanto no podría defenderse, dijeron: "Esta es tu oportunidad, David. Este es Dios que te dice que Él te dará a tu enemigo para hacer con él lo que desees". Así que David se arrastró hasta donde estaba Saúl y cortó un pedazo de su manto. Pero entonces David comenzó a pensar que no era justo tomar la vida de Saúl, porque no importaba la cantidad de problemas y dificultades que Saúl le había causado. No estaba bien hacer daño a la persona que Dios había puesto a gobernar sobre Israel. Entonces David dijo a sus hombres que retrocedieran, y no dejó que mataran al rey Saúl. Esperaron hasta que Saúl salió de la cueva. Y luego David también salió corriendo de la cueva y gritó detrás de Saúl: "Mi rey, ¿por qué escuchas a la gente que te dice que estoy tratando de hacerte daño? Mira, corté una parte de tu manto, pero no te maté. Esto demuestra que no estoy tratando de hacerte daño y que no pequé en tu contra, a pesar de que estás tratando de atraparme". David prometió que nunca le haría daño a Saúl, y dijo que Dios lo protegería y lo rescataría del poder de Saúl. Saúl dijo: "¿Es cierto, David?" Y se puso a llorar. Saúl dijo: "Eres un mejor hombre que yo. Has sido increíblemente amable conmigo hoy, porque cuando Dios me puso en un lugar donde podías haberme matado, no lo hiciste. ¿Quién más podría haber hecho esto? Y ahora me doy cuenta de que seguramente vas a ser rey, y que el reino de Israel florecerá bajo tu mano. Pero prométeme que cuando eso suceda, no matarás a mi familia". Así que David prometió que no haría daño a la familia de Saúl, y estuvieron en paz. Saúl continuó causando dificultades en la vida de David. Pero David mantuvo su promesa y con el tiempo, David se convirtió en rey de Israel. David fue muy amado por Dios. E Israel floreció bajo su gobierno porque David hizo todo lo que Dios quería que hiciera. Y él era un hombre conforme al corazón de Dios. Qué bueno que estuviste concentrado en la historia del día de hoy, ¿cierto? Dos personajes muy importantes en la historia de Israel. El primer rey que nos relata la Biblia, el primer rey de Israel, que fue Saúl, y quien le siguió, que fue David. Si tú estuviste muy atento, te tuviste que dar cuenta que Saúl dejó llenar su corazón de resentimiento, de amargura y de odio
en contra de David y buscaba matarle y buscaba hacerle daño. Y en una oportunidad, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Sin embargo, David no lo hizo, porque sabía que Saúl en ese momento era el ungido de Dios, a quien el Señor le había permitido ser el rey de Israel, y él no podía ir en contra de la voluntad de Dios. Así que, aunque David podía matar a Saúl, tuvo misericordia de él y le perdonó la vida, aunque lo había perseguido, aunque intentaba matarle y aunque intentaba hacerle daño. David tuvo misericordia de él. Y si tú conoces toda la historia de David, te puedes dar cuenta que en toda la historia de este hombre, de este rey de Israel, vemos que el Señor también fue misericordioso con David, porque David también pecó muchas veces y de muchas maneras, pero sin embargo tenía un corazón conforme al de Dios. Y el Señor, así como Él muchas veces fue misericordioso, en este caso con Saúl, el Señor también se mostró misericordioso con David. Así que el Señor nos reta a ti y a mí a ser misericordiosos como Él es misericordioso con nosotros. Es el tiempo del repaso. Así que yo te invito y te pido que si no estás con tu papito, con tu mamita o con quien vivas en casa, te pido que lo llames rápido y estés con él para este repaso. ¿Por qué? Porque él va a ser el supervisor de que respondas correctamente estas preguntas. Así que corre y busca a tu papito, a tu mamita, a tu abuelo, a tu tía, con quien estés viendo el programa o con quien estés en casa, para que él supervise tus respuestas en el día de hoy. La primera pregunta es, ¿qué significa bienaventurados? Así que puedes decirle a quien tengas ahí al lado, ¿qué significa esa palabra? Espero que hayas contestado correctamente, porque durante todos estos domingos hemos dicho y te hemos recordado que bienaventurado es esa persona dichosa y feliz. La segunda pregunta es, ¿qué significa la palabra misericordia? Muy bien, la palabra misericordia significa tener compasión con todas aquellas personas que están en necesidad, dolor o están separadas de Dios. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los nombres de los dos personajes principales de la historia del día de hoy? Muy bien, los dos personajes de la historia del día de hoy son Saúl y David, dos reyes de Israel. Y la última pregunta es la siguiente. ¿Cómo actuó David frente a Saúl cuando tuvo la oportunidad de matarle? Muy bien, David actuó de manera misericordiosa con Saúl y le perdonó la vida, porque sabía que era el ungido de Dios. Bueno, chicos, yo sé que ustedes han estado muy atentos a todos los retos de estos domingos y algunos han estado participando muy puntualmente. Otros no se han animado del todo a grabar los videos diciendo los versículos y queremos que lo hagas. No necesariamente para ganarte el premio de la semana, sino para que puedas memorizar la palabra de Dios. Esto es tan importante que tú y yo podamos memorizar la palabra de Dios para que ella sea cada día un bálsamo a nuestro corazón. Entonces te animamos a que el versículo del día de hoy lo puedas memorizar. Pero vamos a tener un plus. No lo vas a memorizar tú solo. Quiero que tú retes a tu mamita o a tu papito o con quien estés en casa para que junto a ti se memoricen el versículo, graben un video y nos los puedan enviar. No necesariamente, vuelvo y te repito, para que seas ganador, sino para que pueda ser una actividad donde puedan juntos disfrutar memorizando la palabra de Dios. Así que el versículo del día de hoy es la bienaventuranza número 5, que está en Mateo 5:7.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Día a día trabajó y al fin se enamoró. Chicos, recuerden que en esta serie de las bienaventuranzas, ustedes han tenido que estar haciendo una manualidad que al finalizar las bienaventuranzas van a tenerla lista y preparada para ser uno de los ganadores por manualidad de esta serie. Así que, como es habitual en la serie de las bienaventuranzas, vamos a hacer la parte que nos corresponde hoy, que es la bienaventuranza de los misericordiosos. Entonces, para eso necesitamos los siguientes materiales. En este caso, yo tengo cartón paja, un cuadrito de cartón paja, un rectángulo de cartón paja, pero tú, si no tienes cartón paja o no lo puedes conseguir, también puedes usar cartulina del color que prefieras. Yo en este caso, más duro. Yo en este caso imprimí la palabra o la frase los misericordiosos, pero tú la puedes escribir con marcadores o con colores en la cartulina o en el cartón paja que tengas. También imprimí una imagen que representa la misericordia. La misericordia es tener compasión con todas aquellas personas que están en necesidad, en dolor o lejos de Dios. Entonces, esta imagen representa eso. Si tú no puedes imprimirla, puedes replicar esta imagen o puedes dibujar algo que represente la misericordia. Para esto entonces también voy a necesitar silicona, colbón, pegante, lo que tú tengas en casa para pegar tus frases y tus imágenes. Entonces yo lo voy a hacer por aquí, tú puedes irlo haciendo allí en casa con toda tranquilidad, junto a tus papitos. La idea no es hacerlo por hacerlo ni correr, porque tú sabes que del que corre solamente le queda el cansancio. Tenemos que hacer las cosas bien, con excelencia, porque son para Dios y las cosas para Dios se hacen con excelencia y con calidad. Entonces yo por aquí voy a ir pegando los misericordiosos, la frase del día de hoy, la bienaventuranza que corresponde. Voy a ir pegando los misericordiosos, echarle silicona. Recuerda que siempre puedes ponerle tu sello personal a la tarjeta, a la bienaventuranza del día. No te centres solamente en cómo lo hacen las maestras, cómo lo hacen las profes. Tú puedes ponerle tu sello personal y lo que tengas en casa, colores, silicona, pintura, escarcha, stickers, lo que tú quieras ponerle, va a ser súper chévere y le vas a poner tu sello personal a esta manualidad que nos va a recordar las bienaventuranzas de las cuales nos habla Jesús y nos reta a que nosotros practiquemos y vivamos. Entonces yo en este caso voy a dejar mi tarjeta así, pero si tú quieres, como te digo, puedes ponerle más cosas para decorarla, corazones, escarcha, pintura. La idea es que le pongas tu sello personal y que puedas disfrutar hacer esta manualidad. Recuerda que hasta el día de hoy, que es la quinta bienaventuranza, ya llevamos 5 tarjetas como esta, donde nos recuerdan cuál es la bienaventuranza del día. Ya llevamos 5. Te animamos a que si todavía no las tienes hechas, te puedas adelantar y las puedas hacer. Todas nuestras clases están en el canal de YouTube y en el canal de Facebook. Ahí puedes encontrar todas las clases de las bienaventuranzas y ponerte al día. Gracias por acompañarnos hasta el final de CB Kids en casa.
Qué bueno es poder continuar aprendiendo y estudiando la palabra de Dios. Te animamos a que puedas seguirlo haciendo desde casa. No esperes cada domingo para estudiar solamente la palabra de Dios y la bienaventuranza que corresponde. Tú también lo puedes hacer en tu habitación, lo puedes hacer junto a tus papitos antes de irte a dormir para que puedas seguirte alimentando de la hermosa palabra de nuestro Dios. Así que te invitamos a que toda esta semana puedas hacerlo, puedas escoger un libro de la Biblia y puedas leerlo súper juicioso y puedas contarle a tus amigos, contarle a tus hermanos, a tus padres lo que has aprendido de la palabra de Dios, porque sé que eso es lo que te va a sustentar toda tu vida. Dios te bendiga, nos vemos hasta el próximo domingo. ¡Chao!